Cecilia Baltasar presida la Comisión de Se cierra el Educación. debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Jácome ha sido ingresada por escrito. Señor presidente, estamos verificando aquello. Por favor, si nos da unos minutos. Y una vez que se cuente con esa moción por escrito, una vez que la hemos escuchado también de forma verbal, ya el secretario general de la Asamblea Nacional dará lectura al documento remitido por parte del parlamentario para ratificar que la asambleísta Cecilia Baltasar sea considerada como presidenta de la Comisión de Educación. Queremos saludar, ya está con nosotros en la cabina de cristal nuestro compañero Rolando Ayauca, con quien compartiremos esta transmisión de los medios legislativos de Asamblea en Pleno en este último punto del orden del día de la sesión 004. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Marisa. Así es, estamos nosotros aquí listos para informarles sobre la transmisión en vivo, la designación de las autoridades de estas dos comisiones, tanto de educación como el derecho al trabajo. La moción ya lo planteó el legislador Luis Jácome para que presida la mesa parlamentaria de educación la legisladora Cecilia Baltasar y como vicepresidente el legislador representante por Esmeraldas y también quien integra la Comisión de Educación, John Polanco. El registro respectivo vendrá ya para luego proceder con la votación, si así lo amerita el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordar que se necesitan 77 voluntades del Parlamento ecuatoriano para designar a las autoridades de estas dos mesas parlamentarias y con ello iniciar el trabajo legislativo, la construcción de leyes, así como también el proceso de fiscalización, temas pendientes que quedaron en la administración anterior y que hoy los parlamentarios, la nueva Asamblea Nacional, retomará con este nuevo trabajo legislativo. Son votaciones individuales, se presentará un nombre para la presidencia, un nombre para la vicepresidencia, tanto para la Comisión de Educación como para la Comisión del Trabajo, y sobre esas propuestas se pondrá en consideración al Pleno de la Asamblea Nacional. No se presenta los dos nombres, sino es individual para que los asambleístas tomen la decisión correspondiente, y es por eso que en esta primera moción se ha planteado a Cecilia Baltasar, la asambleísta, para que sea considerada como la presidenta de esta comisión. Una comisión que en dos intentos ha trabajado, ha dialogado para designar a sus autoridades, sin embargo no ha alcanzado ese consenso. Ya lo decíamos en el inicio de esta transmisión de los medios legislativos, que mientras no cuenten con un presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de las comisiones, no pueden instalarse y continuar con el trabajo que está pendiente y el que está por llegar y las propuestas que se analizarán dentro de las mesas legislativas. Es por eso que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara. Cuando esto sucede, se ha tomado la previsión que el Pleno de la Asamblea Nacional se encargará de realizar esas designaciones. El 16 de mayo se convocó, como también lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la segunda sesión para la integración de las comisiones. El Pleno lo decidió, se integraron las comisiones, cada una de las comisiones con 10 asambleístas, e inmediatamente casi todas sesionaron para designar a sus autoridades. Sin embargo, algunas lo hicieron días después, y en el caso de estas dos mesas legislativas, la de Educación y Derecho al Trabajo, no pudieron llegar a un acuerdo, y es por eso que ya en los próximos minutos conoceremos si el Pleno de la Asamblea Nacional toma esa decisión sobre la base de la moción presentada por el asambleísta Luis Jácome. Y precisamente, ¿quién es Cecilia Rosa Baltasar Yucaya? Es asambleísta por la provincia de Tungurahua, quien lo ha mocionado para que presida la Comisión de Educación del Parlamento ecuatoriano. Pero ya vamos a ver cuál es el resultado y el pronunciamiento de los parlamentarios. No obstante, en cuanto a su formación académica, es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito. También tiene un magíster en Derecho en mención del derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Entre su experiencia laboral data desde el 2010 al 2023. En cuanto al 2010, fue asesora jurídica en el Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Posteriormente, en 2011, fue directora de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. En 2012 fue servidora pública en el Ministerio de la Coordinación del Desarrollo Social. Entre el 2002 y 2013 estuvo al frente como servidora pública en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Ya en el 2014 fue coordinadora de la Corte Nacional de Justicia. En el mismo año también estaba al frente como directora nacional de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación. Posteriormente, en el año 2015, la asambleísta Cecilia Rosa Baltasar Yucaya, en el 2015 fue subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación. En el 2016 al 2022 también tiene conocimientos como experto constitucional, jurisdiccional, 3 en la Corte
Constitucional del Ecuador. Ya en el 2023, en la actualidad también es ya asambleísta por la provincia de Tungurahua. Y recordar que en la administración anterior que feneció también estaba integrando la Comisión de Educación del Parlamento Ecuatoriano, en la cual ha llevado adelante estos procesos de tratamiento en cuanto a materia educativa, apostando por una educación de calidad. Eso fue el trabajo de la mesa parlamentaria en cuanto a la inversión social en infraestructura, y que de hecho ayer representantes de la CENESID, Pablo Vázquez, también anunció que el trabajo tanto entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional será de una manera interinstitucional, de manera coordinada, y anunció ya proyectos de inversión en materia educativa, como por ejemplo también los procesos contractuales que están ya avanzados referente a la construcción de la Universidad de Santo Domingo. Posterior, anunció también una universidad a crear al sur de Quito y algunos institutos de educación superior. Y llamó a la unidad del trabajo, y que son los retos y desafíos que la administración, la nueva gestión de la Comisión de Educación tiene por delante. Esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales está integrada por los asambleístas Rosa Cecilia Baltazar, John Polanco, Henry Bosques, Luis Fernando Jácome, Mónica Salazar, Alex Fabricio Topanta, Sadín Serrano, Ana Belén Yela, Patricio Chávez, y también por la asambleísta Ana María Rafos. Son los legisladores y legisladoras integrantes de esta mesa legislativa parlamentaria que se encargará del análisis de todas estas iniciativas que están relacionadas con esta temática, porque así también lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando se refiere a las comisiones especializadas. En el caso de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se responsabilizará de los asuntos e iniciativas legislativas en materia de educación, cultura, docencia, investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología en todos los niveles, y ha sido parte del trabajo que ha desarrollado esta mesa parlamentaria. Entre ellos, los últimos pronunciamientos que tuvo en el periodo pasado estuvieron relacionados con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ha sido parte de este análisis y que posiblemente también motivará el análisis en este periodo legislativo frente a las proyecciones desde el Gobierno Nacional para promover el desarrollo en esta materia. Cada uno de los asambleístas también está facultado a presentar las iniciativas legales encaminadas a esta temática u otras que también se pueden analizar dentro del Parlamento ecuatoriano. Esta es una de las comisiones de las dos que el día de hoy tiene que resolver el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la conformación de sus autoridades. También se debe designar al secretario relator de las comisiones o secretaria relatora de las comisiones que apoyan en el trabajo de la mesa legislativa. Así es, Maritza, y con ello también las mismas autoridades tienen que designar también en cuanto a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Mesa parlamentaria que tiene entre sus facultades el conocer asuntos de iniciativas legislativas en el ámbito laboral público y privado, así como de la seguridad social, y que de hecho la mesa parlamentaria, la gestión anterior, también ha impulsado reformas y proyectos, reformas al Código de Trabajo, y que a propósito el Ministerio de Trabajo también está trabajando, valga la redundancia, en una propuesta legislativa para que llegue acá al Parlamento ecuatoriano y con ello dar viabilidad sobre la nueva modalidad, la posibilidad de una reforma al Código de Trabajo en cuanto a la jubilación patronal. Mencionar además que esta mesa parlamentaria en los próximos días, a igual que las otras comisiones legislativas, ya definirán la hoja de ruta para lo que será la gestión por 2 años, 2025-2027, la cual ya anunció los legisladores que en estos días ya se han reunido con varios sectores. En el caso de educación, el legislador John Polanco anunció que ha tenido sus acercamientos en materia educativa, tanto con los ministerios, con los colectivos sociales, otro también referente a los estudiantes, en la cual piden un acceso libre para las universidades públicas del país, es lo que ha dicho los parlamentarios. Por otro lado, comentarles que dentro de esta sesión se necesitan 77 votos para designar a las autoridades, tanto presidente como vicepresidente de las dos mesas parlamentarias, de las 15 que tiene la Asamblea Nacional.
Esta mesa legislativa, la del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, está integrada por los asambleístas Egner Recalde, Paola Jaramillo, Christopher Manuel Jaramillo, Naila Victoria Quintana, así como también los legisladores Elizabeth Vega, Carmen Tiupul, Roberto Cuero, Marcos Alvarado de la Torre, Fernando de la Torre y también el asambleísta Juan Pablo Molina. 10 legisladores y legisladoras que integran esta comisión, la del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Mesa parlamentaria que también tramita estas iniciativas relacionadas con esta temática. Ya cuando así lo disponga y llegue la moción presentada por parte del asambleísta Luis Jacome, se dará lectura a través del secretario general del Parlamento ecuatoriano para iniciar ya con el registro y después la votación y conocer si la Comisión de Educación estará precedida por los 2 próximos años por la asambleísta Cecilia Baltazar. Si es que no alcanzan los votos, correspondería escuchar otra moción de entre los integrantes de la Comisión de Educación para presidir esta mesa parlamentaria. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a las funciones de las comisiones especializadas permanentes, como es el caso de la Comisión de Educación y la Comisión del Derecho al Trabajo. Son funciones de las comisiones especializadas permanentes, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, las siguientes: designar a presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta entre sus miembros, bajo el criterio de paridad y alternabilidad de género, quienes durarán 2 años en funciones. Quiere decir, si se designa a una mujer como presidenta, quien será el vicepresidente debe ser un hombre o viceversa. Esto es lo que establece este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero también habla acerca de discutir, elaborar, aprobar con el voto favorable de la mayoría absoluta los informes de los proyectos de ley previo ser sometido a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Podrán además reformarlos, ampliarlos, simplificarlos, cambiarlos de categoría de las leyes conforme el análisis realizado. Otra de las funciones de las comisiones especializadas permanentes es recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones tanto ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y a otros órganos del poder público, y requerir también a los servidores y servidores públicos su comparecencia, pedidos e información que consideren necesarios, esto bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa. Cuando una comisión legislativa venga a poner en conocimiento todos estos procesos de fiscalización, las autoridades mencionadas deben acudir a las mesas parlamentarias para que den a conocer cuáles son las acciones. En el caso de haber omisiones también, ese es el trabajo legislativo de las comisiones permanentes especializadas. Pero además tienen entre sus atribuciones y funciones realizar el seguimiento y la evaluación a leyes por iniciativas del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa, de la Presidencia de la Asamblea Nacional o por iniciativa de la Comisión. La decisión de realizar el seguimiento y evaluación a las leyes serán notificadas al Consejo de Administración Legislativa, pero también entre sus atribuciones está propiciar la participación ciudadana y deliberación democrática con garantías de acuerdo al acceso y al flujo de información a través de mecanismos presenciales y virtuales que permitan enviar, recibir, procesar e incorporar las observaciones y propuestas ciudadanas en todo el territorio nacional y aquellas de los demandas ciudadanas que así lo ameritan. Son las funciones de las comisiones especializadas permanentes del Parlamento ecuatoriano. Nosotros vamos a esperar el pronunciamiento de las autoridades, en este caso del Legislativo, para ver qué es lo que procede ya sobre la moción presentada por el asambleísta Luis Jacome, quien pedía al Parlamento ecuatoriano se considere a la legisladora Cecilia Baltazar como presidenta de la Comisión de Educación y al legislador John Polanco como vicepresidente de la mesa parlamentaria. El legislador John Polanco tiene una trayectoria amplia en el ámbito de la comunicación social y es representante por la provincia de Esmeraldas. Hoy legislador, anteriormente también el parlamentario Polanco estuvo en la Comisión del Derecho al Trabajo y hoy en cambio está en la Comisión del Derecho de la Comisión de Educación. Una vez que se den a conocer los resultados de la votación de la asambleísta Cecilia Baltazar respecto a presidir la Comisión de Educación, escucharíamos la moción en la que se presentará el nombre del asambleísta John Polanco, porque eso lo dijo en la previa de esta transmisión de los medios legislativos el parlamentario Polanco, quien ha sido mocionado o se mocionará su nombre para ocupar la vicepresidencia de la comisión. Una comisión que también tiene a cargo, así como las otras 14 comisiones especializadas permanentes, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
en el ámbito de sus temáticas y respectivas, así como también otras que les asigne el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa. Estas funciones serán atribuibles a las comisiones especializadas ocasionales en las que corresponda. Las comisiones adoptarán sus decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes y en caso de empate, la presidenta o presidente de la comisión especializada tendrá el voto dirimente. En ningún caso las comisiones podrán interferir en temas relacionados con las exclusivas competencias de otras comisiones, ni podrán crear comisiones ocasionales para tratar temas coyunturales que se puedan abordar en las comisiones especializadas permanentes, salvo expresa disposición del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme lo determinado en esta ley. Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales podrán remover al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la comisión por incumplimiento de funciones. Me permito informar que la moción ha sido presentada e ingresada por escrito a esta secretaría. ¿Tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su disposición, señor presidente. Memorando número AN-JMLF-2025-0003-M de 26 de mayo de 2025 para el señor Nils Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la elección de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta, al amparo de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación a la convocatoria para la sesión número 004-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día lunes 26 de mayo de 2025 a las 18 horas, cuyo segundo punto tiene por objeto designación de autoridades de las comisiones especializadas permanentes de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: que se designe como presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para el periodo 2025-2027 a la asambleísta Baltasar Yucailla Rosa Cecilia, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, asambleísta Luis Fernando Jacome Mejía. Hasta aquí la lectura de la moción, señor presidente. Se ha dado lectura a la moción, entonces corresponderá el registro y luego la votación. Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Y una vez que se dio lectura a la moción por escrito que presentó ya el asambleísta Luis Jacome, escuchamos ahí la disposición del registro y después la votación. Se necesitan 77 votos por lo menos para respaldar la moción para que la asambleísta Cecilia Baltasar presida la Comisión de Educación. Si se alcanza ese o mayor número a ese establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a la mayoría absoluta, entonces ya se procederá a conocer la siguiente moción para la vicepresidencia de esta mesa legislativa, y lo mismo deberá ocurrir también cuando se presente para la mesa de Derecho al Trabajo, la Comisión del Derecho al Trabajo. En tentativas serían 4 votaciones, la primera de la moción, la que estamos en desarrollo en este momento, y seguramente se solicitará la reconsideración de la votación si es que existe ese respaldo. De no existir ese respaldo, tienen otras alternativas como es la rectificación de la votación. Ya ha ocurrido en las sesiones anteriores y de esta manera se ha establecido también como parte del procedimiento legislativo. Y decíamos por lo menos 4 votaciones para la designación de las autoridades. Y esto es parte del procedimiento parlamentario. Y decíamos también que la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a las comisiones. Las comisiones, cómo estarán integradas, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, pero también estaba establecidas la remoción de los presidentes, vicepresidentes de las comisiones legislativas por incumplimiento de funciones. Esto se establece con el voto favorable
favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, es decir, las 2/3 partes de los integrantes de la mesa legislativa, remoción que será ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto mayoritario absoluto y previo informe elaborado por una comisión ad hoc imparcial con 5 asambleístas de distintas bancadas nombradas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se garantiza el derecho a la defensa de la autoridad en proceso de remoción, quien será escuchada por el Pleno de la Asamblea Nacional previo a la resolución. La inasistencia, ausencia o retraso a las sesiones de las comisiones será sancionado de conformidad con la ley y el reglamento respectivo expedido por el Consejo de Administración Legislativa. Esto es lo que corresponde al trabajo de las comisiones legislativas, pero en el artículo 27 también se refiere a las atribuciones, deberes de las y los presidentes de las comisiones especializadas, que establece lo siguiente: convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones, entre otros puntos. También establece elaborar el orden del día, disponer la votación y proclamar los resultados, abrir, dirigir, suspender y cerrar los debates. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Luis Fernando Jacome Mejía. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Empieza la votación. 2 de las 4 formas de votar o las opciones que tienen los asambleístas han sido utilizadas hasta este momento: abstenciones y votos de respaldo. 58 votos de respaldo a la moción presentada por el asambleísta Luis Jacome para que la parlamentaria Cecilia Baltazar presida la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Todavía le faltan 11 votos, bueno, menos ya en este momento, cuando alcanza 69 votos de respaldo, y en abstenciones se registran 65. 71 votos y todavía faltan varios asambleístas que, de trasladar ese criterio a votos de respaldo, se podría obtener ese apoyo para que la legisladora presida la Comisión de Educación. Y luego de este pronunciamiento por parte de los parlamentarios vendrá ya la designación de las autoridades. ¿Quién será el presidente y vicepresidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social? Se alcanzó, sí, efectivamente, sobrepasó 79 votos, la cual el Parlamento ecuatoriano se pronuncia a favor para que Cecilia Baltazar presida la Comisión de Educación. Señor operador, presente resultados. Me permito informar que contamos con 79 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 70 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Luis Fernando Jacome.